Por lo Muchas, pronto, muchas gracias, gracias. doctora. Las siguientes preguntas que tengan, con mucho gusto, si gustan dejarlas en la sección de Q&A o en el chat, en donde ustedes les resulte más sencillo. Y al finalizar el módulo de Storage, se van a evaluar preguntas tanto de vacunología como de la sección de Storage. Prosiguiendo con el módulo de vacunología, la doctora Ana Jocelyn Carmona Vargas, ella es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, egresada de la especialidad de pediatría e infectología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Ella actualmente es infectóloga pediatra del Hospital del Niño y la Mujer, doctor Alberto López Hermosa, miembro activo del COEFAR, que es el Comité Estatal de Fármacoresistencia, y actualmente realiza su práctica privada como infectóloga pediatra en San Luis Potosí. Doctora Ana Jocelyn nos va a hablar de la vacuna contra influenza y virus del papiloma humano. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Vamos lo voy a tratar de hacer muy rápido para tratar de compensar un poquito los tiempos. Si en algún momento se llega a cortar por algo de la presentación, les agradecería mucho que por favor me lo hagan saber. Vamos a empezar con influenza y creo que antes de hablar acerca de esta vacuna tenemos que detallar algunos temas importantes acerca de este virus. Recordemos que este nombre de influenza se atribuyó desde el siglo XV, ya que los italianos veían que eran epidemias que eran atribuidas a esta influencia de las estrellas. Es por eso que recibieron este nombre. ¿Y por qué la influencia de las estrellas? Porque, como sabemos, va a tener una estacionalidad que va a predominar en los meses de invierno en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur va a ser al contrario. Para 1933 se aísla por primera vez el virus de influenza A en algunos hurones que ocasionaban el estado como de portador. Y para 1936 identifican que puede crecer este virus en huevos embrionados de gallina, y esto nos da más adelante la posibilidad del desarrollo de vacunas que vamos a ver. Y como sabemos, también el virus de influenza tiene esta capacidad de ocasionar pandemias por los rearreglos o combinaciones genómicas mayores que han existido, y los que ya conocemos, esta famosa influenza española que ocurrió en 1918 en el continente europeo, y han ocurrido algunas otras también en el siglo XX, en 1957, en 1968, en el continente asiático, y la primera del siglo XXI ya la conocemos, nos tocó a la mayoría de nosotros en el 2009, desde abril del 2009 hasta agosto del 2010, que es esta cepa pandémica H1N1 que sigue circulando y que nos siguen reportando año con año en los reportes epidemiológicos de influenza. Pertenece a la familia de Orthomyxoviridae, un RNA en cadena sencilla en sentido negativo, y conocemos clásicamente tres tipos de influenza. En alguna literatura también se ha descrito el tipo D, que afecta a algunos animales. Sin embargo, los de relevancia clínica en el humano serían el tipo A y el tipo B. El tipo A, recordemos que específicamente se va a clasificar de acuerdo a las proteínas en su superficie, que serían la hemaglutinina y la neuraminidasa, y estos tipos de hemaglutinina y neuraminidasa, los arreglos que hay entre cada una de ellas, nos van a dar las diferentes clasificaciones de estos tipos de influenza tipo A. Mientras que la influenza tipo B, vamos a tener dos linajes, el Yamagata y el Victoria. ¿Cuándo ocurre la actividad más importante de influenza en el hemisferio norte, que nos compete a nosotros, al menos hablando de México? La actividad predominantemente empieza en octubre y finaliza para mayo, teniendo un pico en enero, que ahorita seguramente los que tenemos práctica clínica sabemos que estamos en la temporada más alta de circulación de influenza. Y hablando de semanas epidemiológicas,
cuando comienzan estas semanas epidemiológicas de la semana 40 a la semana 20. Mientras que en el hemisferio sur, la temporada predominante de circulación de influenza o en donde hay mayor circulación comienza en abril y va a finalizar aproximadamente en octubre, que son las temporadas más altas de influenza. Mientras que recordemos que en las zonas tropicales es una enfermedad que se mantiene de manera constante, no tiene una temporalidad. ¿Qué es importante que reconozcamos de influenza? Estos cambios, este desplazamiento antigénico o drift antigénico y el cambio antigénico o shift. ¿Cuáles son estas mutaciones o estos cambios que tiene la capacidad del virus de influenza de hacer? Recordemos que el drift o el desplazamiento antigénico va a ocurrir tanto en las cepas de influenza A como influenza B y son variaciones antigénicas menores, son cambios continuos que ocurren en secuencias genómicas específicas del virus, muy pequeñitas, y que esto favorece que año con año estén circulando nuevas cepas o nuevas variantes de este virus que nos van a obligar a que de manera anticipatoria se hagan estudios para que nosotros podamos establecer cuáles son las cepas que van a circular el año siguiente y hacer el desarrollo de vacunas que protejan para las cepas que se establecen que sean circulantes en las próximas temporadas. Pero esto va a ser debido al drift antigénico. Estas son las causantes de epidemias estacionales. Mientras que el shift antigénico, que nosotros sabemos que ocurre aproximadamente cada 10 a 40 años, es el causante de pandemias. ¿Por qué? Porque este va a ocasionar rearreglos mayores que se establece que puedan hacerse entre virus de humanos y animales y que como tal, por este cambio mayor y la inmunidad que no se tenía previamente frente a estos virus, son capaces de ocasionar pandemias. Y fue lo que ocurrió con las pandemias que ya vimos en 1918 de esta influenza española y la que ya conocimos que ocurrió en el 2009. Y si nosotros más o menos ahí hacemos nuestros cálculos, si recordamos que se establece que puedan ocurrir estos cambios antigénicos o estos shifts cada 10 a 40 años del 2009 ahora, pues prácticamente ya podemos esperar que pueda ocurrir en cualquier momento una nueva modificación antigénica mayor. Y teniendo esto en cuenta, podemos nosotros ya empezar a hablar un poquito acerca de la vacuna de influenza. ¿Cuáles son las vacunas de influenza que tenemos a la mano? Tenemos una vacuna inactiva, una vacuna viva atenuada y la vacuna recombinante. Recordemos que la vacuna inactiva fue la primera que se aprobó aproximadamente a finales de los años 40. Esta vacuna está formada por ya sea subviriones o subunidades del virus que van a establecer esta respuesta inmunológica. Se administra por vía intramuscular y habitualmente la presentación se encuentra como viales unidosis o multidosis. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Y como ya lo habíamos platicado previamente, recordemos que esta vacuna en especial puede tener un crecimiento en huevo de gallina, en huevos embrionados de gallina, en los que se van a de alguna manera atenuar y pueden existir partículas pequeñas de huevo en esta vacuna inactiva en general. También puede haber un crecimiento específico en cultivo viral para las vacunas inactivas. Hablando de vacunas vivas atenuadas, se desarrollaron y se aprobaron para el año 2003. Recordemos que son vacunas que se administran por vía intranasal, vienen los sprays unidosis y se coloca media dosis en cada fosa nasal. Una de las cosas importantes y que en ocasiones olvidamos, recordemos que en todas las vacunas vivas atenuadas va a haber una excreción per se del virus después de la aplicación, por lo que este tipo de vacunas, como otras que ya revisamos con el doctor Ernesto, están contraindicadas en pacientes inmunocomprometidos, en embarazadas y a tener una precaución especial
especial con familiares que puedan tener cercanos algún tipo de inmunocompromiso, ya que en el caso de influenza se va a excretar por secreciones nasofaringeas hasta por 3 semanas. El crecimiento de esta vacuna también es desarrollado en huevos embrionados de gallina, por lo que también la aplicación de vacuna puede contener proteínas de huevo. La vacuna recombinante, que es la tecnología más reciente que se ha establecido para las vacunas de influenza, se aprobaron en el 2013, tenemos ya más de 10 años con su uso y se ha utilizado tecnología de DNA que como particular va a utilizar a la hemaglutinina como proteína de respuesta inmunogénica. También se administra por vía intramuscular y de las 3 vacunas que tenemos a disposición, esta no va a requerir el crecimiento de huevo, que esto es muy importante. Recordemos que la composición antigénica, como lo platicábamos en diapositivas previas debido a estos drifts antigénicos, nos obliga a que de manera anual se haga una actualización en correlación con las cepas que se anticipa circulen al año siguiente. De manera actual, en esta temporada del 2023-2024, en el hemisferio norte, las vacunas tetravalentes van a incluir la cepa del 2009, la H1N1, Victoria, Darwin de H3N2, y tenemos los linajes tanto Victoria como Yamagata en la protección tetravalente. ¿Qué es lo que nos recomiendan los CDCs? Precisamente porque la circulación comienza en octubre, pero alcanza su pico de manera clásica en enero, se recomienda, ya que va a tardar aproximadamente hasta 2 semanas en establecer buenos títulos de anticuerpos, que el inicio de la aplicación de la vacuna empiece a finales de octubre para que en enero la mayor parte de la población en riesgo ya tenga protección. ¿Cómo se recomienda esta vacunación? De manera anual. Desde los 6 meses a los 8 años se recomiendan 2 dosis con separación de 4 semanas o un mes, o se va a aplicar una sola dosis a aquellos pacientes que ya tengan evidencia de 2 dosis previas, evidentemente previas antes del 1 de julio. En mayores de 9 años, la recomendación es que se administre la dosis como refuerzo anual. Y también dentro de las recomendaciones se encuentra que se aplique a todas las pacientes embarazadas y dentro de las 2 semanas postparto. En situaciones en las que se nos advierta que el suministro de vacuna es limitado, ¿a qué grupos vamos a vacunar de manera inicial? A la población de alto riesgo, que ya conocemos, menores de 5 años, mayores de 65, pacientes con cualquier tipo de inmunocompromiso, inmunodeficiencias, embarazadas, pacientes con cardiopatías, neumopatías o alteraciones musculares que condicionen una mayor severidad de los síntomas. ¿Y cuál es el otro grupo que estamos obligados a vacunar? Al personal de salud. Como tal, esos serían nuestros principales objetivos de vacunación. Algo bien importante y que no podemos negar que en los últimos años se ha trabajado es que a nivel nacional, al menos en nuestro país, aquí en México, el porcentaje de cobertura es del 62%, con porcentajes de hasta un 100% de cobertura en personal de salud. La población de riesgo ahí todavía nos quedamos un poquito bajita, un 72% para población de riesgo y un 65% para embarazadas y durante el puerperio. Recordemos que los títulos protectores para influenza son mayores a 40 unidades por mililitros. Recordemos que la eficacia de la vacuna se establece que durará menos de un año. ¿Por qué? Porque empiezan a disminuir estos títulos protectores, además de que existe el cambio ya establecido y que conocemos de este drift anti
antigénico y que de alguna manera va a disminuir la eficacia de la cepa vacunal con la cepa que está circulando en ese momento. ¿De qué depende también la eficacia? De la similitud de la cepa que se estableció como vacunal con la cepa que está circulando. Cuando los casos de cepa circulante no se asemejan a la vacuna o no tienen la similitud a las cepas establecidas en la vacuna, la protección puede llegar a disminuir hasta en un 20-40% precisamente por los cambios antigénicos que tiene la posibilidad este virus de RNA. ¿De qué depende también la eficacia? De la edad y del estado de salud del paciente y del tipo de vacuna que apliquemos. Una de las cosas bien importantes y que me interesa comentar en el caso de influenza es esto de la alergia al huevo, porque muchos de nuestros pacientes que tienen antecedente de alergia al huevo han estigmatizado el uso de la vacuna precisamente de protección contra influenza por el riesgo de reacciones anafilácticas graves. Recordemos que al final de cuentas todas las vacunas, no solamente la vacuna de influenza, se contraindica su administración en pacientes que tengan antecedente de reacción grave o anafilaxia, no otros tipos de reacciones alérgicas leves. Sin embargo, los CDCs a través de estas bases de datos, específicamente de la Vaccine Safety Data Link, para la temporada del 2023-2024 se emite la recomendación que se haga una administración o una aplicación universal de esta vacuna, independientemente tenga la presencia o no de proteína de huevo en los pacientes que lleguen a ser alérgicos. ¿Por qué? Porque se administraron más de 25 millones de dosis de vacuna y se estableció que los pacientes que llegaban a presentar anafilaxia eran de 1.35 por cada millón de dosis de vacuna aplicada. Entonces, el riesgo de anafilaxia, la realidad es que es mínimo en comparación con la necesidad, y si nosotros ponemos en la balanza riesgo-beneficio, por mucho va a superar el hecho de la necesidad de vacunación en contra de los casos de anafilaxia. Sin embargo, sí se recomienda que todos estos pacientes que tienen antecedente de reacciones graves se les administre la vacuna con supervisión médica, precisamente en caso de que lleguen a generar alguna reacción alérgica grave, pueda ser tratado de manera inmediata. Y vamos a pasar rápidamente al virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, las primeras descripciones que se realizaron fueron a principios de los años 1900, aproximadamente en 1907, se describió que las verrugas en piel que se identificaban eran relacionadas a algún agente infeccioso viral, y para 1980 se establece esta relación en las células neoplásicas de cérvix con material genético específicamente de este virus. ¿Por qué es importante hablar del virus del papiloma humano? Porque recordemos que es la enfermedad de transmisión sexual más común en Estados Unidos y en algunos otros países desarrollados, y se estima aproximadamente que cada individuo va a estar infectado al menos con un tipo del virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Aproximadamente el 10% llegan a desarrollar la enfermedad, que son lesiones, la mayor parte de las ocasiones lesiones benignas, y la excreción del virus, las manifestaciones clínicas, aproximadamente en el 90% de los pacientes son por 2 años y posteriormente llegan a remitir estas lesiones. ¿Qué es lo importante acerca del virus del papiloma humano? Recordemos que pertenece al género de papilomavirus. Es un virus de DNA que posee más de 200 serotipos en su clasificación, de los cuales, y esto es lo relevante y por eso es importante hablar de la vacuna de virus de papiloma humano,
Recordemos que más de 40 de estos serotipos ocasionan tumores epiteliales en piel y mucosas y tienen la capacidad de ser oncogénicos. Entonces, la vacuna contra el virus del papiloma humano va a ser una de las vacunas que nos van a proteger como tal contra el cáncer. Se han descrito 5 géneros humanos y la transmisión normalmente es por transmisión cutánea, por contacto con las lesiones, ya sea en piel o mucosas, habitualmente y de las más comunes por transmisión sexual, y puede ocurrir también la transmisión de madre al producto, al recién nacido. Recordemos que el humano es el único reservorio. ¿Y qué es lo relevante del virus del papiloma humano? Sus serotipos. Recordemos que los serotipos 6 y 11, el 90% van a ser la causa de los condilomas acuminados, de las lesiones papilomatosas conjuntivales, y estos serotipos se conocen como serotipos de bajo riesgo. Mientras que los serotipos de alto riesgo son estos que describo en la parte inferior de la diapositiva, con mayor relevancia del serotipo 16, que representa aproximadamente del 50% de los casos de cáncer cervical en mujeres, representan los casos por el serotipo 16, mientras que si juntamos también el serotipo 18, aumenta hasta un 65% de los cánceres cervicales en mujeres como lesiones responsables. Recordemos que estos serotipos van a evolucionar, pueden ocasionar lesiones epiteliales de bajo riesgo, también de alto riesgo, con toda la posibilidad de evolución a cáncer cervical y anorrectal también en hombres. Es importante que, si bien la vacunación es una medida preventiva para evitar estas lesiones de alto grado, el hecho de que estemos vacunados no excluye la necesidad de screening para detección de cáncer, tanto en mujeres, el cervicouterino, como en hombres o en otras poblaciones de alto riesgo, para identificar la presencia de cáncer. El 30%, recordemos que de las lesiones cancerígenas no son prevenibles por la vacuna cuadrivalente, mientras que hasta un 15% de los tipos de cáncer identificados tampoco son evitados por la vacuna nonavalente. ¿Cuáles son las vacunas que hasta al día de hoy tenemos disponibles de protección contra el virus de papiloma humano? Recordemos que las vacunas que están a disposición son vacunas recombinantes que están desarrolladas a partir de la proteína mayor de cápside L1, y tenemos a disposición 3 tipos. Aquí les pongo las marcas comerciales. De manera inicial se utilizó Gardasil, que su uso fue aprobado desde el 2006. Es una vacuna 4-valente que nos protege contra los serotipos 6 y 11, que conocemos que son los serotipos de bajo riesgo para lesiones, que normalmente son los que nos ocasionan lesiones verrucosas, mientras que el 16 y 18 son los serotipos oncogénicos, de los que ya hablábamos, que son responsables de aproximadamente el 65% de las lesiones neoplásicas. Más adelante, 3 años después, se aprueba la vacuna bivalente, que nos protege contra los serotipos 6 y 11, la vacuna conocida como Cervarix, de marca Cervarix, y para el 2014, Gardasil 9, que recientemente se introdujo afortunadamente a nuestro país, la vacuna 9-valente, cuyos serotipos, además de los que ya conocemos en la vacuna 4-valente, nos ofrecen una protección que se extiende aproximadamente hasta un 33%, agregando estos otros 5 serotipos. ¿Cuál es el esquema recomendado de vacunación? La edad mínima de aplicación que nos establecen las guías y la Academia Americana de Pediatría es que se aplique como edad mínima a los 9 años. Sin embargo, la recomendación universal es que tanto a niños como niñas se aplique de los 11 a los 12 años. Una de las cosas relevantes que creo que es importante
mencionar es que recordemos que el catch-up de esta vacuna específicamente se establece que es hasta los 26 años, porque desde la introducción a nuestro país de esta vacuna 9 valente, se han intentado revacunar o aplicar dosis pacientes que ya son mayores, inclusive de 45 años, y la realidad es que las recomendaciones internacionales es que el catch-up se haga hasta los 26, se establezca un estudio de los 26 a los 45 años, sobreponiendo el riesgo-beneficio y estableciendo claramente que la eficacia disminuye en un gran porcentaje una vez ya teniendo o habiendo adquirido el contacto o la infección por el virus de papiloma humano, la protección y la eficacia de la vacuna ya no es la misma. ¿Cuántas dosis se recomienda que se apliquen? 2 dosis, si es que la primera dosis se aplicó antes de los 15 años, y el esquema de vacunación se aplicaría a los 0 y 6 o 12 meses después. En dado caso de que acortemos el esquema de vacunación y, por ejemplo, se pusiera una vacuna a los 0 y la otra a los 4 meses, esa dosis no vale y se tiene que volver a aplicar otra. Entonces, sí es bien importante considerar este tiempo entre una y otra dosis para que sea de alguna manera válido y que tenga una buena eficacia nuestro esquema de vacunación. Y se recomienda la aplicación de 3 dosis si es que la primera dosis se aplicó después de los 15 años o se trata de algún paciente con inmunocompromiso. Y el esquema se aplicaría a los 0, 1 o 2 meses y 6 meses. Una de las cosas importantes es que hasta el día de hoy no se ha comprobado la eficacia o de combinar vacunas. Por ejemplo, me puse la primera Cervarix, la otra Gardasil. La realidad es que lo recomendado es que sea la misma vacuna todo el esquema. Si se llegó a interrumpir por algún motivo el esquema, no es necesario reiniciarlo, sino continuar con las fechas establecidas. Y hasta este momento, y con la introducción en nuestro país de la vacuna 9 valente, la CIP no ha establecido recomendaciones de volver a aplicar el esquema si ya tenemos un esquema previo con dosis ya sea de Gardasil 4 valente o de Cervarix. ¿Cuál es la eficacia? Y esto era lo que platicábamos y que me parece muy interesante, es que si no tenemos exposición previa al virus del papiloma humano, se establece que la protección es muy alta, más del 90%. Sin embargo, una vez que ya se establece que ya tenemos infección, ya tenemos enfermedad por VPH, sea cual sea el serotipo, la eficacia disminuye y es por eso que ya no se recomienda la aplicación en personas mayores de 26 años. Algunos estudios, específicamente hablando de la vacuna Gardasil, los estudios Future y Future 2, nos establecen protecciones de más del 99% en mujeres de 16 a 26 años para lesiones intraepiteliales de alto grado entre 2 y 3 y adenocarcinoma cervical in situ, específicamente ocasionados por los serotipos 16 y 18. Protege hasta un 99% para verrugas genitales en mujeres. En hombres de 16 a 26 años nos da protecciones superiores al 88% para verrugas genitales, y en el caso de hombres que practican sexo con hombres, la eficacia también alcanza más de un 75%. La inmunogenicidad, ¿cómo se establece? Aproximadamente después de un mes, después de la tercera dosis de la vacuna, se eleva en más del 99% los títulos de anticuerpos, y los títulos son muchísimo más altos en hombres y mujeres entre los 9 a 15 años en comparación con adultos mayores de 16 años. Se han hecho estudios a largo plazo y
la duración como tal de la protección de la vacuna no se ha establecido. Sin embargo, sí se han dado cuenta que esta concentración de anticuerpos disminuye conforme va pasando el tiempo y alcanza una meseta estable aproximadamente después de 2 años posteriores a la tercera dosis. Y finalizando, uno de los datos importantes y que hemos visto en noticias alrededor del mundo y que seguramente muchos de los familiares con los que tenemos contacto nos preguntarán son los efectos adversos. Habitualmente se presentan entre 1 y 15 días después de la vacuna. La mayor parte, gran parte, más del 90% son reacciones locales por la aplicación. Pueden presentar dolor hasta en un 90%, edema, eritema hasta un 35%. Sin embargo, hay reportes de casos de síncope que se asocia a movimientos tónico-clónicos específicamente tras la aplicación de vacuna Gardasil, por lo que se recomienda la aplicación sentados del paciente y con vigilancia aproximadamente por 15 minutos después de la aplicación, precisamente para evitar estos efectos adversos. Hay descripción en la literatura de algunos casos de falla ovárica. Sin embargo, sí es bien importante seguir vigilando la aplicación de vacuna para establecer una relación como tal entre la aplicación y estos efectos adversos. Y sin más, esto sería todo. Espero que sea de utilidad y estoy al pendiente igual de preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jocelyn. Las preguntas las vamos a dejar para el panel de preguntas y respuestas posterior a finalizar los módulos del día de hoy.